Gracias, hermano Cristán, por esta bendición de haber ministrado en la alabanza. Vamos a invitar que abra su Biblia. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Hoy en este día vamos a poder nosotros, hermano, mirar cómo Dios, hermano, cómo Dios, el plan de Dios es perfecto. Amén. Y hemos escuchado maravillas, hermanos. Vamos a hablar también de esas maravillas que el Señor hizo y por el cual fue de alguna manera Él reconocido aquí en esta tierra mientras Él caminaba. Amén. Ya tiene por ahí Juan 3:1. Amén. Vamos a leer la escritura. Vamos a leer dos versos y oramos. Amén. En el libro de Juan capítulo 3, verso 1 dice la palabra: dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Ore por mi hermano, desde ahí, desde su lugar. Padre hermoso, una vez más, Señor, te damos gracias por este privilegio que nos das, Señor, de estar delante de tu presencia. Gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido, Señor. Amado Dios, alabando y glorificando tu nombre. Es el momento de la palabra, Señor, es el momento donde tú vas a hablar a nuestro corazón. Creemos fielmente, Señor, que tú eres la palabra, Señor, y que a través de la palabra tú quieres seguir preparando este pueblo, Señor, que tú has llamado, por el cual pagaste un precio muy alto, Padre. Gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Permite, Dios, que nuestro corazón, Señor, sea sensible a tu palabra, Señor, que estemos atentos a lo que tú nos enseñas a través de este mensaje y que tu nombre, Señor, se glorifique a través, Padre hermoso, de nuestra atención a tu preciosa palabra. Señor, usa mi vida, usa la vida de mis hermanos, Señor, y que en este día salgamos de este lugar bendecidos con tu palabra en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano, dándole la gloria y la alabanza al Señor. Amén. En este día, hermano, tenemos una enseñanza. El tema de nuestra enseñanza se llama ¿qué es el reino y cómo entro en él? Amén. ¿Qué es el reino y cómo entro en él? Los que conocemos un poco, hermano, de la palabra de Dios, sabemos un poquito qué es el reino, ¿verdad? Y hemos aprendido a través de la palabra cómo entramos en el reino. ¿Amén? Pero no nomás es entrar en el reino, hermano, sino tenemos que permanecer en el reino de Dios. Amén. Ahora, lo que acabamos de leer, hermano, aquí en la palabra del Señor, en el verso 1 y en el verso 2, dice, en el verso 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Amén. Yo creo que usted y yo ya hemos ubicado a este personaje. Este personaje, hermano, era una persona muy importante dentro de los eruditos, de las personas preparadas que compartían la ley al pueblo de Dios. Amén. Era una persona, un principal, alguien que estaba a cargo de un grupo. No dice el tamaño del grupo, pero estaba al frente de personas, ¿verdad? Entonces en el verso 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, tenemos a un personaje muy importante entre los judíos, pero tenemos un maestro que es el Señor Jesucristo.
Dice la palabra que este varón, hermano, vino de noche. Una de las cosas que tenemos que entender, hermano, es que cuando nosotros no hemos abierto nuestro corazón, o cuando nosotros no hemos entendido la palabra de Dios, nosotros caminamos un tiempo de noche, ¿verdad? Entonces, al venir de noche, hay en este pasaje bíblico que vamos a leer, hermano, hay dos maneras muy especiales o importantes de nosotros interpretar la palabra de Dios, porque dice la palabra que Nicodemo vino de noche. La noche o la oscuridad, hermanos, representan algo en el mundo en el cual nosotros vivimos. La palabra de Dios nos enseña también que la noche representa algo negativo, no sabemos de dónde viene. Entonces, este significado, hermano, que encontramos aquí es que Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Por qué, hermano? Porque en la noche él se podía ocultar de las personas con las que él compartía la palabra, y posiblemente él tenía miedo y tenía pena que lo miraran venir a Jesús. Y al venir de noche representa, hermano, la ceguera espiritual que en el momento que él llegó a conversar con Jesús, el Señor Jesucristo descubrió esa ceguera espiritual. Ahora, si nosotros entendemos, hermano, quién era Nicodemo, o podemos nosotros tratar de ubicar a este varón, nos vamos a dar cuenta que no era cualquier persona, que era una persona muy importante, con un rango muy elevado entre las personas que compartían en la sinagoga. Ahora, la palabra de Dios, hermano, nos enseña y nos muestra que Nicodemo era una persona muy preparada. Pero cuando vino ante el Señor Jesucristo, hermano, se encontró con lo que él escuchaba de parte del maestro, que no podía entender lo que el maestro le decía. Y eso es muy importante y esencial, hermano, en nuestras vidas. Porque si usted y yo conocemos la palabra, pero no entendemos el trasfondo que hay en la palabra y la vida que tiene la palabra para nosotros, nosotros vamos a estar en la misma situación que estaba Nicodemo. En otras palabras, el Señor a su pueblo, hermano, a sus escogidos, a él les hablaba de una manera clara, pero a los que no abrían su corazón, dice la palabra, que les hablaba por parábolas. Entonces, cuando el hombre, hermano, no entiende la palabra, porque la palabra de Dios se ha de discernir o se ha de entender espiritualmente. No es un libro de matemáticas que nosotros podamos mirar y sacar algunas cifras y decir, bueno, esta es la respuesta. La palabra de Dios, para entenderla, hermano, necesita la persona ser guiada por el Espíritu Santo. Y aquí nosotros estamos mirando que la conversación que había entre ellos era entre dos maestros. Uno era Nicodemo y el otro era Jesús. Pero estos dos maestros trabajaban en diferentes dimensiones. Nicodemo estaba muy preparado, era una persona muy diestra en la palabra de Dios. Era un erudito, era una persona, era un maestro entre los judíos. Pero vino y trató de interrogar a otro maestro, y él no sabía con lo que se iba a encontrar. Entonces las palabras de Jesús, hermano, para al maestro Nicodemo eran de alta importancia. ¿Sabe por qué? Porque si Nicodemo no podía entender, de nada le servía lo que él conocía de la ley. Él podía conocer toda la Torá al derecho y al revés, pero si no entendía el trasfondo de la palabra, lo que hay en lo interior de la palabra, y eso solamente, hermano, te lo puede enseñar el Espíritu Santo. No hay ningún maestro, no hay ninguna persona que te pueda enseñar literalmente lo que Dios tiene en su palabra, que es un término espiritual. Entonces, miren, dice la palabra en el verso
2, lo que leímos, el varón el maestro, hermano Nicodemo, le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, mire, partimos de un punto muy importante, porque nosotros, los seres humanos, podemos hacer muchas cosas, pero hay cosas que Dios hace a través del hombre, que se manifiesta el poder de Dios. Y la gente puede mirar cuando el poder de Dios ejerce, hermano, opera a través de un siervo o de una sierva de Dios. Eso puede ser visible. Lo entendemos porque Nicodemo dice, sabemos. Cuando él dice sabemos, no era él nomás solo. Había un grupo detrás de él, del cual él doctrinaba, que sabía que Jesús no era cualquier ser humano. ¿Por qué, hermano? Porque ya habían mirado milagros. Habían mirado prodigios que el Señor había hecho entre el pueblo. Y ellos sabían, hermano, que aunque Jesús era rechazado por la mayoría de los judíos, ellos sabían, algo les decía a ellos en su corazón, de que Jesús no era cualquier hombre. De que en Jesús, hermano, ejercía un poder que no ejercía en ninguno de ellos. Nicodemo mismo, hermano, se pudo dar cuenta que ese poder que había en Jesús no estaba en él. Aunque conocía la palabra, aunque conocía la ley de Dios, ese poder que había en Jesús no estaba en él. Por eso dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ellos sabían, hermano, que Jesús había venido de Dios. Ellos no sabían que Jesús era Dios, pero sabían que Jesús tenía una conexión muy importante con Dios. Pero vamos a mirar lo que dice más para abajo. En el verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede mirar el reino de Dios. Amén. Ahora, mire, hermano, la grandeza de Dios es incomparable. El Señor prometió y dijo, las cosas que ustedes miran hacer, que yo hago, mayores cosas que estas harán ustedes, diciéndole o refiriéndose hacia los discípulos. Entonces, la grandeza, hermano, del hombre no consiste en los milagros que puedas ejercer a través del poder de Dios. La grandeza que el hombre, hermano, recibe de parte de Dios, no la puede manifestar de esa manera. Hay una manera, hermano, de que el hombre manifieste el poder que Dios ha puesto en él. Y esa manera, hermano, es humildad. Y ahorita usted lo va a poder investigar. Entonces, mire, en el verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, mire, en el verso 4, Nicodemo le dijo, hace una pregunta Nicodemo como maestro de Israel, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero mire, hermano, que el Señor Jesucristo no se entretiene usando algunos métodos o usando algún tipo de teología explicándole a Nicodemo. Como muchos de los seres humanos se entretienen ahorita tratando de explicar muchas cosas por medio de la teología. O sea, Jesús, hermano, el Señor Jesucristo fue muy claro y muy práctico con lo que Él quería enseñar aquí en la tierra. El Señor, hermano, no se anduvo con rodeos con Nicodemo y le dijo, si no naces de nuevo, no puedes mirar el reino de Dios. Entonces, mire, fíjese que Nicodemo lo elogió. Lo exaltó y le dijo que él era una persona que él reconocía y que había un grupo detrás de él que reconocían que él había venido de Dios, porque miraron los milagros que hacía Jesús. Pero Jesús tampoco se entretuvo
Como muchos de nosotros posiblemente cuando llega alguien y te dice, bueno, tú pusiste las manos sobre mí y Dios me sanó. ¿Verdad? Y nosotros posiblemente vamos a tratar de dar una explicación por qué lo hicimos. Bueno, lo hicimos por la misericordia de Dios. Lo hice porque oré, lo hice porque ayuné, lo hice porque leo mucho la palabra de Dios, lo hice por muchas cosas. El ser humano, hermano, se puede echar flores de una y de muchas maneras, pero la palabra de Dios aquí nos enseña, hermano, que el Señor Jesucristo no se dejó persuadir en absoluto. ¿Por qué, hermano? Por los elogios que traía el maestro de Israel, sino que él fue al grano. O sea, él fue al punto. ¿Sabe por qué fue al punto, hermano? Porque el Señor sabía que tenía poco tiempo aquí en la tierra para expresar muchas cosas de las que él traía para expresar al hombre. Y él no podía perder ningún segundo, como muchos de nosotros perdemos, no segundos, horas, días, meses y años sin predicarle a alguien. El Señor sabía lo que venía a esta tierra. Entonces al Señor, hermano, Él nos entretiene, Él no escucha, Él no trata de dar una explicación teológica al maestro, sino que Él va al grano y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede mirar el reino de Dios. Ahora, si usted recuerda la enseñanza se llama ¿qué es el reino y cómo entro en él? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en dos partes el tema. ¿Qué es el reino? Porque si no conoces qué es el reino, va a ser difícil que entres en él. Y si no entras en el reino, prácticamente estás perdido. Y el Señor no vino a la tierra para que nadie se perdiera. Él vino a la tierra, Él vino a este mundo a predicar el reino. ¿Sabe para qué, hermano? Para que usted y yo lleguemos a la presencia de Dios. Para que usted y yo seamos salvos. Por eso es necesario, hermano, que usted y yo entendamos perfectamente qué es el reino y cómo nosotros podemos entrar en él. Ahora, una vez que usted y yo hemos entrado al reino de Dios y estamos ministrando dentro del reino, a nosotros se nos invita a no salir del reino, sino permanecer en el reino. Amén. Entonces, mire, en el verso, bueno, antes de seguir, mire, hermano, según la Biblia, el reino de Dios es un gobierno. Ahora, si usted se fija, hay muchos lugares donde todavía ejercen reyes. No sé si, creo que en España todavía hay reyes, no sé si en Inglaterra, no sé en otros países. Pero en España sí sé que hay reyes. Amén. Entonces, mire, el reino de Dios, o sea, si nosotros decimos, bueno, ¿de dónde viene esta palabra? ¿O qué significa? Es un reino de sacerdotes, también dice la palabra, que Él tiene un reino de sacerdotes aquí en la tierra. Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es el rey del universo. Y el reino de Dios, hermano, el reino de Dios no es comida, ni es bebida. El reino de Jesucristo no es como el reino del rey de España. El reino de Jesucristo es diferente, a otro nivel, hermano. Es más, el nivel terrenal de un reinado aquí en la tierra, o de cualquier rey, no alcanza a llegar al reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios, alguien tiene que estar gobernando. Alguien tiene que estar gobernando en el reino de Dios. Y no es usted. Me refiero a nivel personal. Usted reina a través de Jesucristo. Pero el que reina sobre todo principado, sobre todo reino aquí en la tierra, se llama Jesús. Él es el rey. Ahora, si el reino de Dios, hermano, no es comida ni es bebida, entonces, ¿qué es el reino? Esa es la pregunta para usted a mí. ¿Qué es exactamente el reino? ¿Y quién es el que está gobernando? Si usted se alcanza a dar cuenta,
la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6, cuando el Señor escucha de sus discípulos y le dicen sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. El Señor allí habla de un reino. Pero el Señor cuando les enseña a orar el Padre Nuestro, Él habla de un reino. Y dice, así como en el cielo, así en la tierra. Entonces, mire hermano, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nosotros venimos ante un rey. Y en el reino de Dios, en el reino en el cual tenemos, que es la palabra de Dios, aquí ya no manda usted. Usted ya no manda, el que manda es Jesús en nuestra vida. Ahora, si usted quiere seguir mandando en su vida y quiere seguir haciendo lo que usted quiera, es simple y sencillo. Me temo decirle, hermano, que usted no está en el reino de Dios. En el reino de Dios, ningún ser humano, nadie de nosotros puede venir al reino de Dios, entrar en el reino y hacer lo que nosotros queramos. Hay alguien que tiene que gobernar sobre nosotros. Y es Jesús, hermano, a través de su palabra. A través de su palabra. A través de cuando Dios nos habla. Muchas de las veces, hermano, Dios nos está hablando por medio de la enseñanza o de la predicación. Pero en vez de sujetarnos a ese reino, en vez de sujetarnos a la palabra de Dios, pues muchas de las veces salimos molestos. O ignoramos la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo piensas o crees que puedes estar en un reino, dentro de un reino, cuando tú y yo no nos sujetamos a lo establecido por Dios? Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué esta enseñanza? Porque al enemigo no le gusta que se traigan este tipo de enseñanzas. ¿Sabe por qué? Porque al enemigo le gusta tener engañada a la gente. Al enemigo le encanta saber, hermano, que la gente cree que va al cielo. Al enemigo le gusta mirar a la gente, creer que está dentro del reino de Dios, pero no quiere ser gobernada por Cristo. A él le encanta mirar todo eso. Pero Dios, hermano, Dios nos dice en su palabra, dice, conoceremos la verdad. Si usted ha conocido a Jesús personalmente y usted tiene una relación íntima con el Señor, usted ha conocido la verdad. Y esa verdad a usted lo tuvo que hacer libre. Lo tiene que hacer libre. La pregunta, hermano, para usted y para mí, en verdad, Dios está reinando en su vida como Él quiere reinar. Esa es la pregunta para usted y para mí. ¿Sabe por qué? Porque estamos mirando qué es el reino y cómo puedo yo entrar en él. Ahora, entrando al reino, tengo que permanecer en ese reino. Aquí no hay reyes, hermano. Aquí hay un rey y se llama Jesús. Él es el que tiene que gobernar sobre su vida y sobre mi vida. Por eso, hermano, que los que ahora estamos casados y teníamos la mala maña o la mala enseñanza de que nosotros, los varones, éramos los reyes del hogar, miramos esta verdad y esa mentira se derrumba. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el hogar, en el matrimonio, el rey sigue siendo Jesús. Si tú quieres que te vaya bien en el matrimonio, tienes que dejar gobernar a Jesús en tu vida. Si tú como mujer quieres que te vaya bien en tu matrimonio, tienes que aprender a dejar que Jesús gobierne tu vida. Y Él no va a venir personalmente a hablar contigo con una voz audible, sino que Él va a usar la palabra y te va a enseñar a través de la palabra cómo tú puedes ser un siervo o una sierva que agrade a Dios. Ese es el reino. Pero en ese reino, hermano, en ese reino, todos están invitados, pero no todos caben. ¿Sabe por qué, hermano? Porque para entrar al reino necesitan nacer de nuevo. Necesitas morir.
¿Y cómo está eso, hermano? Pues dice la palabra que necesitas morir. Entonces, si tú y yo morimos a este mundo y resucitamos para servirle a Cristo. Ahora ya no es tu voluntad. Ahora ya tú no vas para donde tú quieres. O no deberías de ir para donde tú quieres, porque hay alguien que quiere gobernar sobre tu vida. La palabra de Dios, hermano, nos enseña por qué camino debemos de andar. El Espíritu Santo se ha quedado con nosotros, o el Señor nos lo ha dado, ¿sabe para qué, hermano? Para guiarnos. Pero en veces hacemos oídos sordos al Espíritu Santo. Tomamos decisiones, y antes de tomar cualquier decisión, hermano, Dios es de la misma manera que actúa como actúa un padre. Cuando usted mira que su hijo va a hacer algo y usted mira que hay peligro, antes de que su hijo lo haga, usted le va a advertir el peligro. Y si su hijo no lo escucha, lo va a hacer y va a tener que sufrir las consecuencias. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted lo ama y está tratando de buscar lo mejor para él. Dios, a través de la palabra, a los que están en su reino, nos está enseñando qué es lo mejor para nosotros. Él nos está enseñando a ser sabios para tomar decisiones como hijos de Dios, como esposos, como padres. A través de la palabra, hermano, Él nos quiere preparar. Él quiere gobernar sobre su vida. Ese machismo, hermano, que había en el hombre, o que nosotros conocíamos de nuestros ancestros, ese ya no tiene que existir como hijo de Dios. Usted y yo ya tenemos que haber abandonado eso. ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo ha abandonado, entonces significa que usted no ha nacido de nuevo. Y si usted no ha nacido de nuevo, usted está fuera del reino. Y si usted está fuera del reino, o yo estoy fuera del reino, estamos en peligro. Y Dios, hermano, el Señor no quiere que usted y yo, que tenemos la oportunidad de estar dentro del reino, Él no quiere que estemos fuera. Él no quiere que usted y yo en ningún momento estemos en peligro. Él quiere que nosotros estemos seguros. Él quiere, hermano, que usted y yo seamos sabios y inteligentes para que Él nos guíe. Tenemos dos medios, hermano, aquí en nosotros en la tierra: la palabra y el Espíritu Santo. Ahí está el reino. Ahora mire, vamos a leer un poquito más para abajo. En el verso 5. Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, la pregunta para nosotros, hermano, ¿dónde está el reino? ¿Qué es el reino y dónde está el reino? Si usted se fija, el Señor dijo que cuando entra, lo primero que Él dijo: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Juan el Bautista también dijo lo mismo: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, en el Evangelio, hermano, en el Evangelio nosotros encontramos el reino de Dios. El reino de Dios usted no lo va a encontrar allá en el cielo, aunque está en el cielo. Por eso en la oración, hermano, que el Señor enseña a sus discípulos, Él enseña y dice que Él quiere que la voluntad de Él se haga aquí en la tierra, porque allá en el cielo se hace su voluntad. Allá en el cielo ahorita, hermano, no tiene rebeldes al Señor. Allá no hay rebeldes en su presencia. Alguien se rebeló y fue lanzado a la tierra. Por eso, hermano, la palabra de Dios dice que así como se hace la voluntad en el cielo, así quiere Dios que se haga aquí en la tierra. No le aconsejo, hermano, o no nos aconseja la palabra de Dios que vengamos al camino de Dios y que usted quiera seguir ejerciendo su voluntad.
Eso no le conviene a usted ni me conviene a mí. Entonces, miren, en el verso 4 y en el verso 5, miramos allí el Señor, el maestro Nicodemo le hace una pregunta. ¿Sabe por qué le hace esa pregunta? Porque Nicodemo no podía entender. Simplemente, si usted lee más para abajo, al final de todo la conversación, el Señor le hace un reclamo. Y le dice, tú siendo maestro de Israel, y no entiendes lo que yo te digo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no es el intelecto de la persona. No es lo mucho que tú conozcas las Escrituras. No es los muchos versículos que tú sepas, sino es lo que tú entiendes de la palabra. Y no por tu mérito propio, sino que alguien te está enseñando. Y si tú y yo, hermano, creemos que seguimos a Dios y que entendemos lo de Dios, no hay nadie más que te pueda enseñar lo de Dios, que es el Espíritu Santo. Si alguien más te está enseñando lo que es de Dios, te lo va a enseñar mal. Tiene que ser el Espíritu Santo. Y entonces usted dice, bueno, entonces cuando nosotros vamos a dar un estudio a un hogar, nosotros instruimos a las personas. Pero necesitamos tener la seguridad de que nosotros estamos dentro del reino. De que el que va a llevar un estudio de la Biblia sepa que está su vida siendo gobernada por el mismo Rey, que es Jesús. ¿Te imaginas que alguien vaya a un hogar a dar estudio de matrimonio usando la palabra, dando estudios para que un matrimonio que está en crisis se recupere, pero esa persona está fuera del reino? Porque no está sujeto al rey. Entonces, hablar, hermano, de Dios, cualquier persona puede hablar. Hay mucha gente que habla de Dios, pero no está siendo aprobada por Dios. Hay muchos pastores que están dentro de una iglesia, pero Dios no los puso ahí. Hay muchos ministros que están ministrando, pero Dios no los puso ahí. Tenemos que tener la seguridad de que estamos dentro del reino. Y para que tú sepas, hermano, entiendas, creas y tengas la certeza de que estás dentro del reino, tienes que tener la seguridad de que Dios, Cristo, el creador de tu vida, está gobernando sobre ti. Dios no quiere, hermano, que usted camine engañado. Él sabe, hermano, el Señor sabe que el enemigo vino para eso, para matar, para robar y para destruir, pero Dios ha venido para darnos vida. Y la vida, hermano, que Jesús nos ofrece no la encuentra usted en otro lugar más que en el reino, dentro del reino. Es necesario, dijo el Señor al maestro, hermano, de Israel, es necesario que nazcas de agua y del Espíritu para que puedas entrar en el reino. Entonces, mire, si usted y yo, hermano, entramos al reino, estamos en el reino de Dios, no tenemos que tener dudas de que si el Señor viene por nosotros antes de la segunda venida, usted no tiene que pelear por llegar allá a la presencia de Dios, porque usted ya está dentro del reino. Y los que están dentro del reino, los que están haciendo la voluntad de Dios, es porque están dentro del reino. Ya sea que venga el Señor por segunda vez o que se lleve personalmente a alguien, esa persona está segura. ¿Por qué? Porque no esperó para que llegara al cielo. Hermano, nosotros ya, esa mentira que a nosotros nos dijeron que después de un novenario tu alma salía del purgatorio y iba con Dios, esa mentira ya quedó descubierta. El reino está aquí entre nosotros. Y en el momento que usted entra en el reino y permanece en ese reino y Jesús gobierna sobre su vida, en el momento que Dios decida llevárselo, usted está seguro. Usted desde aquí, desde la tierra, usted ya va con el Señor. Usted no va a ver si puedo. A ver si de panzazo, a ver si llego. No. Si usted está en el reino y Jesús está gobernando sobre su vida,
su vida, su alma está segura. Porque usted está dentro del reino. Aquí, hermano, el problema está en aquellos que dicen que están dentro del reino, pero no están siendo gobernados por el rey. Viven en desobediencia. Viven en pecado. Y en el reino, hermano, en el reino de Dios, las cosas son muy diferentes a las que te contaban allá cuando estabas en la iglesia tradicional. La iglesia tradicional te enseñaba, no, pues si pecaste, no importa cuántos pecados tiene. Va a llegar a fulano y tú ve allí y te postras, le besas la mano y tus pecados van a ser perdonados. La palabra de Dios nos enseña, dice que el único que puede perdonar pecados es Jesús. Pero necesitas estar en el reino. Necesitas estar dentro del reino de Cristo. Entonces, mire, aquí en el verso 5 habla y le dice Jesús, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, en el verso 3, si usted se regresa, Jesús le hace una invitación similar. Y le dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo. Entre el verso 3 y el verso 5, hermano, no es que haya dos nacimientos. Es un nacimiento. Pero como Nicodemo no pudo entender a la primera vez, el Señor tuvo que ser más explícito. El Señor usó dos maneras y le dijo a Nicodemo en el verso 3, si no nacieres de nuevo. Se requiere, hermano, de un nuevo nacimiento en el ser humano para que él pueda entrar en el propósito divino de Dios. Pero como Nicodemo no entendió en el verso 3, en el verso 5 sigue la conversación y ya le explica al Señor, como decimos por ahí, con manzanas, y le dice que necesitan hacer de agua y del Espíritu. Ahora mire, en el libro de Romanos capítulo 14, verso 17, se lo voy a leer rapidito porque tenemos poco tiempo. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Usted y yo vamos a conocer exactamente qué es el reino. Y en el momento que usted empiece a conocer qué es el reino, usted se va a dar cuenta si usted está dentro del reino o está fuera del reino. Y yo no se lo voy a decir, porque no tengo ninguna autoridad para decirle usted está fuera y usted está adentro. Pero la palabra de Dios nos va a enseñar quién está dentro y quién está fuera. Los que están dentro, el Señor, hermano, quiere que nos afirmemos y que no salgamos de allí. Y los que están fuera, Él quiere que entre. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que dice la Escritura. Mire, amén. Entonces, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Justicia. Justo. La pregunta es, ¿usted es justo o es injusto? Esa es la pregunta para usted y para mí. Ese es el reino. No es comida ni es bebida. Es justicia, paz. ¿Tiene paz? Usted está en el reino. ¿Tiene gozo? En el Espíritu Santo. Ese es el reino. Ahora mire, en el libro de Juan capítulo 7, verso 37 dice la palabra, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. Ahora, la Escritura, ¿de quién es? Hay un rey y ese rey se llama Jesús. Y si usted
quiere la bendición de Dios, hermano, usted no quiere, no tiene que manejarse como usted piensa o como usted cree. Hay alguien que lo quiere dirigir. Y si usted se quiere dirigir por su propia cuenta, de antemano le voy a decir que nos vamos a perder. Necesitamos ser guiados por la palabra y el Espíritu Santo si queremos un día reinar con Dios allá. Amén. Entonces mire, en el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿a qué se refería el verso 5? El Señor le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de agua y de espíritu. La palabra te da el nacimiento y el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Entonces, hay una referencia, o hay referencias de muchas maneras, hermano. El Señor trató de explicar el reino entre la humanidad, usando viñas, usando terrenos, usando perlas, usando el oro, usando muchas cosas para que el hombre entendiera de lo que el Señor estaba hablando. Usaba parábolas. En medio de esas parábolas hay una enseñanza. Entonces aquí, en este 38 que leímos de Juan 7, el Señor está diciendo que hay, el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Esto dijo, fíjese, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33, hermano, usted conoce esa escritura, pero se la voy a leer. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y usted dijera, bueno, es que en el libro de Juan dice, el que no naciere, pero aquí el libro de Mateo nos está diciendo que tenemos que buscar. No es que la palabra de Dios se contradiga, hermano. Es que tenemos que entender qué es lo que está diciendo el Señor en Juan, y tenemos que entender qué es lo que está diciendo en Mateo. La búsqueda de Dios, hermano, el buscar de Dios, eso le pertenece a usted, porque ya Dios hizo lo que Él tenía que hacer. Ahora, usted dice, pero ¿cómo busco? Si usted lee más para atrás del verso 33, se va a dar cuenta que el Señor miró un poco afligidos a sus discípulos. Y al final de todo, el Señor les habla una parábola, les dice que no se deberían de afanar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el hombre se preocupa qué va a vestir, qué va a comer, qué va a ponerse de zapatos, dónde va a vivir, que necesita una casa más grande, que necesita un carro más nuevo. Y el Señor le dijo, esto no tiene que ver nada con el reino que yo traje a la tierra. Y el que busca estas cosas y se afane en estas cosas, se va a perder. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura, porque el Señor sabe, hermano, de qué cosa usted y yo tenemos necesidad. Él sabe perfectamente lo que usted y yo necesitamos. Pero también sabe perfectamente que muchos de los que estamos aquí nos preocupamos más por las cosas terrenales que buscar el reino de Dios. Y si usted y yo, hermano, no somos obedientes a la palabra de Dios, pues ¿cómo podemos decir, hermano, que estamos en el reino? ¿Cómo podemos decir que Jesús está gobernando sobre nosotros si somos desobedientes a la palabra? O sea, hermano, la palabra de Dios, aunque Dios, el Señor, hermano, es bueno, amoroso y misericordioso, pero también es muy claro en lo que Él busca de usted y de mí.
El Señor dice, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a las riquezas y servir a Dios. O sirves al mundo o sirves a Dios. El hombre, hermano, de Dios no puede estar dividido. Cuando el hombre de Dios está dividido, está en un estado de tibieza. Y el libro de Apocalipsis es muy claro, dice que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. O sea, en el reino de Dios, hermano, no se admite. Dios no va a admitir tibieza de su pueblo. O Él quiere, hermano, o le vas a servir a Dios, o no le vas a servir. O te esfuerzas, o buscas el reino de Dios y su justicia, y esperas a que Dios te bendiga. Ahora, si tú estás esperando de que Dios te bendiga, y necesitas un carro y te alcanza para comprar un carro de $1,000, dale gloria a Dios. Eso es lo que Dios quería que tuvieras en ese momento. Pero si eres de los que empiezas a renegar y decir, ¿por qué yo uno de 1,000 y mi hermano trae uno del año? Bueno, hermano, es que a lo mejor no estás capacitado para recibir todavía uno del año. Tienes que esperar en Dios. Amén. Tienes que esperar en Dios. Hermano, aún la palabra de Dios dice que tenemos que estar contentos con que tengamos un techo y sustento. Que se me rompió el pantalón. Que este pantalón ya lo tengo por 2 años, 3 años. ¿Qué van a decir los hermanos si me miran con el mismo pantalón? Hermano, deja que digan los hermanos, ellos se van a meter con un problema. Con Dios. Hay mujeres, hermano de Dios, que se preocupan mucho por andar a la moda, por traer lo mejor. Cuando la mujer y el hombre de Dios lo que se tienen que preocupar es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si te alcanza, hermano, si Dios te bendice y te alcanza para algo que tú desees, cómpralo. Pero no te afanes a este mundo. Que tu prioridad, hermano, no sean las riquezas, los zapatos, la ropa fina. Que tu, hermano, tu búsqueda esté en las cosas de Dios. Eso es, hermano. Eso es lo que hay en el reino de Dios. Amén. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Ok, mire, fíjese lo que dice, hermano. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora, todos los que resucitamos con Cristo, ¿somos nuevas criaturas o somos viejas criaturas? Somos nuevas. Entonces, si usted y yo somos nuevas, o sea, si usted y yo somos nuevas, hermano, es porque estamos dentro del reino. Y si estamos dentro del reino es porque ya nacimos de nuevo. Porque ya nacimos del agua y nacimos del Espíritu Santo. Ahora, aquí la palabra de Dios a usted y a mí nos va a decir si nosotros en verdad estamos en lo que debemos de estar. Miren lo que dice la Escritura. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué es lo que busca usted? ¿Qué es lo que busco yo? ¿Amén? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, mire, hermano, los que están dentro del reino, los que son gobernados por el Rey, por el Señor Jesucristo, esas personas ya murieron y ya volvieron a nacer. Están dentro del reino, están gobernando en el reino de Dios. Dios los usa para expandir el reino, de hablarle a otras personas, de llevar el mensaje de salvación. Y si usted y yo, hermano, estamos en el reino, pues ¿de qué nos preocupamos? Nos debemos de preocupar si estamos fuera del reino.
Porque si la muerte alcanza a alguien fuera del reino, se perdió. Es porque no quiso nacer. Y para que estés dentro del reino tienes que morir y tienes que nacer. Y el nacimiento nuevo no te lo da nadie más que la palabra y el Espíritu Santo. Amén. En el libro de Lucas capítulo 7 verso 28 dice: os digo, entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahora es el testimonio. En el libro de Mateo capítulo 12 verso 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, hermano, ¿qué hay en el reino de Dios? En el reino de Dios hay poder. El hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que tener poder. Porque el Señor está diciendo: si yo echo fuera demonios, es que el reino está entre ustedes. Él era el rey, hermano. Él traía un evangelio que nos iba a dejar, y ese evangelio es el que quiere gobernar en nuestras vidas. Él quiere gobernar, pero no crea que un día, hermano, o un mes o 2 meses. Él quiere gobernar para siempre. Desde que lo eligió usted aquí en la tierra hasta que tenga usted y yo el encuentro que tengamos con el Señor. Pero ya depende de usted y de mí. Amén. Fíjense en el libro de Marcos capítulo 4 verso 30, dice: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Haz una pregunta. En el verso 31 dice: es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. ¿Sí se está dando cuenta, hermano, cómo presenta al Señor el reino? Como una semilla de mostaza. Y dice que esa semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas que hay aquí en la tierra. Pero miren lo que hace el reino. Amén. Dice: pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El reino de Dios comenzó, hermano, ¿con quién? Con 12 discípulos. Ahora, si usted se pregunta, el número es incontable. Billones y millones y millones de personas que están dentro del reino. Comenzó, hermano, como una semilla de mostaza. Pero dice que esa semilla, hermano, después que es sembrada, crece un árbol y se expande, y vienen los pájaros y anidan ahí, y los hombres reciben sombra. Ahora, en ese reino, recuerde que está usted y yo. Y nosotros podemos, hermano, nosotros tenemos el privilegio de llevar el mensaje a alguien más. Pero ahí es donde muchos de los que estamos aquí, hermano, nos podemos quedar cortos. Porque no alcanzamos a entender que aquel que está en el reino de Dios tiene que negarse a sí mismo. En veces estamos cansados, y ese puede ser un pretexto para no llevar un estudio bíblico. En veces estamos ocupados y preferimos lo nuestro, que alguien más reciba la salvación. El Señor, hermano, hace mucho énfasis en que el reino, hermano, el reino es lo primordial. Es lo primero que el Señor, hermano, dejó aquí en la tierra que fuera importante para el hombre. Amén. Mire, le voy a leer nada más dos citas más y ahí vamos a terminar. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 25, da otro ejemplo. ¿Cómo es el reino? Dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el verso 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra. Entonces ahí está. La palabra, el agua que menciona en el verso 5 de Juan, es la palabra. O sea, la palabra es la que da vida. Y si vamos a la palabra, también dice que la palabra es espíritu y es vida. Entonces, no es que esté hablando el Señor, hermano, de dos bautismos. Él está hablando de un bautismo. Él habla de un nacimiento. Él habla de un espíritu. Y el espíritu y la palabra no son dos cosas. Es una cosa. Porque la palabra está de acuerdo con el espíritu y el espíritu está de acuerdo con la palabra. Compaginan, amén. Entonces la palabra, hermano, y en el verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire, hermano, los que están dentro del reino, los que estamos dentro del reino, tenemos que permanecer en santidad y sin mancha. Así de puros, hermanos, nos quiere el Señor. Y usted dice, pero ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. La palabra son las aguas, hermano, que te lavan, que nos lavan. Es la que nos está limpiando a nosotros las impurezas. Simplemente el hombre, hermano, tiene que abrir su corazón al Señor y decirle, Señor, es que tu palabra dice que tú eres el rey. Si yo quiero entrar al reino, yo tengo que dejar que tú gobiernes sobre mi vida. Y si no dejas que gobierne el Señor sobre tu vida, hermano, pues vas muy mal. Vamos muy mal. Amén. Ahora, en el libro de Juan, y ahí terminamos, Juan capítulo 4, verso 10, le voy a leer, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Agua viva. Aquí está hablando de dos aguas, una que estaba dentro del pozo y otra que estaba ofreciendo Jesús. Ahora mire lo que dice. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús. Si usted mira, hermano, y observa un poquito, mire la conversación que tuvo con Nicodemo y mire la conversación que tiene con la samaritana. El Señor no se entretiene en darle explicaciones a las personas. El Señor habla lo que tiene que hablar y depende de ti y de mí si nosotros queremos obedecer. La palabra de Dios así es, hermano. O la obedeces o la desobedeces. Si la obedeces, tienes recompensa. Si la desobedeces, también hay recompensa. Pero la recompensa que trae la desobediencia no es nada agradable para el ser humano. Amén. Entonces, mire, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor, hermano, con esta enseñanza a la samaritana? De que la palabra y el Espíritu Santo en nuestras vidas es como si fuera una fuente donde usted mira una fuente, no sé si ha pasado por ahí y ha mirado una fuente por ahí, como sale el agua y entra, y sale y entra, y sale y entra, y no se acaba. Y más cuando es un manantial. Y usted dice, pues ¿a dónde se va esa agua? Así debe de ser la vida, hermano, de un cristiano que ha nacido de nuevo. El cristiano que ha nacido de nuevo tiene que haber gozo, tiene que haber paz, tiene que ser justo, tiene que ser santo, tiene que buscar la perfección, tiene que haber amor genuino en su corazón
Tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Así es de que, hermano, gloria al Señor, amén. Dele esa ofrenda de palmas al que vive y reina para siempre. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo, en verdad, hermano, usted y yo tenemos un privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero ese privilegio, hermano, se requiere de un esfuerzo. La palabra de Dios dice que ¿cómo pues descuidaremos una salvación tan grande? Y para que usted cuide la salvación que el Señor le ha dado, usted se tiene que mantener lejos del mundo. Pero es imposible, hermano. Yo camino en el mundo, sí, pero usted puede caminar apartado del pecado. Recuerde, hermano, la palabra de Dios dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Usted va a andar trabajando con personas mundanas y va a escuchar que dicen malas palabras, pero usted tiene que saber que usted es un hijo de Dios. Usted va a escuchar que fulano robó en el trabajo, pero usted tiene que reconocer que usted está dentro del reino, que como hijo de Dios, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. No se salga, hermano, si ya está. No nos salgamos del reino si ya estamos. Y los que no estén, hermano, procuren entrar. No hay otro medio para entrar al reino de Dios, hermano, si no es nacer del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo. Amén. Vamos a invitarle, hermano, que se ponga de pie en esta tarde. Vamos a invitar a nuestro hermano Tristán también, que se pasa y nos ministra con unas alabanzas. Amén. Vamos a invitar también que pase al altar, hermano. Pasemos y yo sé que Dios, hermano, el Señor, en realidad, hermano, Él está buscando, hermano, en usted y en mí. Él sabe que usted y yo podemos dar aún más de lo que nosotros hemos dado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo no caminamos solos. Alguien nos lleva, alguien nos incita, hermano, alguien nos está preparando, y la palabra de Dios, hermano, dice que es Dios. Amén. Él es el que Él es el que ha prometido estar con nosotros todos los días, dice la palabra, hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos la palabra, hermano, tenemos su Espíritu Santo que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Si usted está en el reino, hermano, procure no salir, permanezca ahí en ese reino. Asegurémonos, hermano, de que el Señor está reinando sobre nuestras vidas. Amén, hermano Tristán. Gloria a Dios. Amén. Vamos a buscar la presencia de Dios, hermano. No sé que usted tenga que contarle al Señor, no sé que Dios tenga que tratar con usted, pero le aseguro, hermano, que si usted es sincero con Dios, Dios lo va a escuchar. Amén. Si Él mira un deseo, un anhelo de un cambio genuino en su corazón, Él lo va a hacer, porque Dios es bueno, hermano. Él está buscando cambios en su pueblo. Amén. Cambios que le beneficien para su vida espiritual. Aleluya.